Cecilia Pérez. Sí, lo que yo le iba a comentar a Laura, si bien efectivamente todo gobierno cuando bajan las encuestas empieza una desafección, sobre todo cuando vas a enfrentar elecciones que en este caso son las elecciones municipales. Acá no solamente había o existe, o existía más bien dicho, un compromiso hacia la figura de la presidenta Michelle Bachelet, sino que algo que hasta hace poco aparecía inviolable. Era como la Biblia, la Torá, el Corán, que era el programa de gobierno, las reformas estructurales. Y hoy día, al ver este derrumbe que hay en las encuestas, se empiezan a alejar, Laura. Y yo siento que es complicado, sobre todo con un gobierno que se ha denominado un gobierno contracultural, refundacional, de desconocimiento de la concertación, de desconocimiento de más de 20 años después de la dictadura, que aparece muy mesiánico. Yo creo que eso no se ve bien. ¿Somos tan reformistas, Mayor? Pregúntale a Mayor para darse cuenta que eso no ha sido así. Contraculturales. Esa es la palabra que más me gustó. Claro, o sea, aquí estamos hablando de un conjunto de reformas que estaban dentro de los límites del modelo, que obviamente eran radicales para lo que se venía haciendo con la concertación, pero estamos hablando de un conjunto de reformas que no dan para haber convertido, si se hubiesen cumplido, a Chile en un país, por ejemplo, socialdemócrata. Y aquí ya lo que se ha dicho es que poco menos que Michelle Bachelet y su gobierno era el primer paso ya para el socialismo. ¿Ya? O se ha dicho, hoy día mismo estuve conversando en un programa con Andrade, y Andrade decía, ¿ya? ¿Osvaldo? Osvaldo Andrade, y Andrade mismo decía que él consideraba que se había incomprendido la importancia de la gradualidad, porque ya nos había ocurrido con la Unidad Popular. O sea, estaba tirando las moras. Él estaba diciendo que esto era equivalente a la Unidad Popular. Comillas para las moras. Él para las moras. Entonces, es que por eso yo no entiendo nada, porque yo entiendo, la capacidad de sorpresa mía no es que, claro, ya es que no, pensaba que no tenía, pero tengo, porque es tan sorprendente, es tan increíble. O sea, aquí los amigos de la coalición son los que hablan, insisto, fue Brunner el que dijo Michelle Bachelet podría renunciar. Y son pocos los que lo dicen, pero lo dicen. Por eso hablo del escaso compromiso y coraje político, cero coraje político. Sí, dejemos fuera el tema de la renuncia, que creo que está fuera de lugar. Pero vamos a la cuestión más de fondo. La presidenta ganó la elección con una gran mayoría, con ambas cámaras, con un programa muy exitoso, y lo más potente, creo yo, con el sentido común de la ciudadanía y con esa conexión que tenía ella personalmente. Las reformas empezaron a perderse antes del caso Cabal. Empezaron a haber un desacople. La reforma tributaria, la reforma ocasional, y hoy día la reforma laboral. Déjeme hacer mi punto. Lo que quiero, y creo que la presidenta debiera ver, y creo que por qué se le empiezan a desordenar sus propios partidos y empiezan a haber críticas internas, es porque hay un timón que no está claro. Y el pragmatismo que vimos en Michelle Bachelet, el primer gobierno, es lo que yo echo de menos. Que de alguna manera lo intuimos con el cambio de gabinete, y sin embargo yo no veo a un Burgos y a un Valdés muy empoderados. Y no veo un cambio de ruta, veo un cambio de tono, un cambio discursivo, pero sin embargo la misma ruta. Y de esta manera no se va a recuperar el sentido común. Y entonces, y por lo tanto tiene que no solo moderarse. Pero si no se modera, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? No, vamos a tener un año con desgobierno, inmovilizado, lo que estamos viendo ahora, empantanado en el tiempo, creciendo lentamente. No, en ningún caso, jamás. No, creciendo lentamente, sin que la derecha es un crecimiento mediocre, un entrampamiento político, reformas que van avanzando de forma muy lenta. Del cobre, así que no nos engañemos. Aquí hay una cuestión que es un engaño total. Es obvio que sí. El cobre, aquí hubieron brotes verdes que nunca existieron. Aquí hubo un discurso donde las reformas no iban a afectar la economía. Hoy día las reformas sí afectaron la economía. Entonces la presidenta... Las reformas no se ha comprobado. No hay manera matemática de señalar que se perdió un 30% de crecimiento, un 60% a partir de la reforma. No hay capacidad en hacer eso. O sea, ningún economista ha dicho seriamente que las reformas pueden haber hecho eso. Eso no es verdad. Que no han hecho creer todo el tiempo. Laura está viendo la entre las reformas estructurales y el problema económico. Todo el mundo coincide que no alcanza a lograr lo que se prometió, que era la reforma vocacional. Y respecto al tema de no lo ha empoderado, esto es lo más... Pero es lo más mamón que he visto en mi vida. O sea, este discurso que lo escucho hace mucho tiempo, de que los ministros, al presidente tiene que hacer una suerte de coaching para que se empodere. Un ministro de Estado, cuando lo nombran,
toma su cargo en plenitud, lo jura al pueblo, la Constitución y la ley y hace lo que tiene que hacer. ¿Desde cuándo ahora yo tengo que andarle sobando para poco menos que sacar los chanchitos al... Qué poco o sea, ¿tú estás de acuerdo que no tiene que estar empoderado, pero la responsabilidad de Valdés y de la Urbo? responsabilidad de cada ministro que asume políticamente un compromiso con Chile es hacer lo que tiene que hacer. A mí me parece que pensar que ahora también la responsabilidad de la presidenta de tener que darle poder a su ministro es lo más mamón que hay, además tiene poco que ver con lo que supone que es un gabinete, un ministro de Estado. A mí me parece que ya llegar a eso, Hernán Larraín, yo te he escuchado todo este tiempo, Daniel, de todo, del problema de la economía, de todo, pero ya echarle responsabilidad a la presidenta de tener que ella decirle ya, pues, ministro, haga lo que tiene que hacer. No, cada ministro sabe lo que tiene que hacer, y a mí me parece, solo va a terminar con la idea de que también los partidos en esto, primero que nada, no han hecho una autocrítica. Hace pocos días atrás escuchamos que están reclamando por la reinscripción. O sea, yo es que los partidos lo veo reclamando, filtrando, peleando. La verdad es que veo cero autocrítica. Te la dice una militante de partido político hace 30 y tantos años. No, por eso a mí me parece que echarle la culpa a la presidenta me parece del todo errado, significa que vamos mal. Te quiero recordar que hasta enero, cuando se hicieron todas las reformas, este país, ella estaba en la encuesta con muy bueno, no tiene que ver, yo creo que aquí hay que comprarse los conflictos, si uno quiere gobernar, hay que hacer lo que hay que hacer y punto, hay que ser más gallardo, más gallardo muy masculino, ¿no? Hay que ser más bien mujercita, bien hombrecito, para hacer sus cosas y llevar adelante la reforma, asumir los costos que supone gobernar nomás. Convengamos, Laura, que esta misma desafección de los partidos con la presidenta, porque al principio era como, es lo que tenemos, o sea, el incombustible, se habló muchas veces, ¿no? De liderazgo incombustible. Habla también de una profunda desconfianza de la presidenta con los partidos políticos. Ella no gobierna con los partidos políticos. Y por eso digo, hoy día yo siento que lo votaron. Dicho eso, siento que hay una buena noticia. Hoy día hay embajador en Argentina. O sea, quedando solamente ministros express, su secretario de Previsión Social, presidente eso también es general de la República. Vamos avanzando. Eso es un ninguneo para el género, Cecilia. Hoy día tenemos una ministra, Patricia Silva, de las Express, que está haciendo su pega. Entonces que lo confirmen. Entonces que lo confirmen. Con mucho respeto. A mí me parece que la función pública es continua, hombre, por Dios. La función, yo por lo menos que aprendí del derecho administrativo que a mí me enseñaron en la universidad. No, en concreto tú tienes a Patricia Silva como ministra trabajando. Bueno, verá la presidenta cuando lo hace. Eso no puede paralizar la actividad pública. Uno puede. Yo lo que no creo es que se pueda hacer de esto un tema. Eso solamente. No debería hacerse de esto un tema. A mí me interesa más, sinceramente, que las cosas, que las reformas no se paralicen, que los proyectos, ha enviado puros proyectos en materia de probidad y transparencia. Esta última semana a mí me parece interesante debatir sobre eso, debatir sobre que los partidos no se quieren reinscribir. Eso me parece interesante, pero hacer de un tema, si la Pati Silva actúa en calidad de ministra titular o subrogante, es ministra, de hecho es una ministra subrogante. Así lo establece la ley, se lo reconoce. No hay ministro secretario general de la presidencia. Pero no me parece a mí serio hacer de esto un tema. A mí me parece importante. Tú misma dijiste, un ministro se empodera cuando jura o promete frente al país. Pero a mí me parece que hoy día hay temas complicados en Chile que tienen que ver con la contaminación, con el estado de emergencia, que tienen que ver con la salud de los niños que van al colegio. Nos estamos acostumbrando a sentir que podemos seguir funcionando como país sin Contralor, sin ministro de Exteriores. El Contralor depende del Senado. Sin ministro de Exteriores. No, pero lo propone la presidenta. Lo propone la presidenta. ¿Tú sabes cómo es el procedimiento? Sí, claro, pero lo propone la presidenta. Ahora, todos sabemos que el Contralor terminaba su periodo, no fue una sorpresa. O sea, teníamos harto tiempo para el negociación. ¿A ti te parece que es muy relevante, Daniel? La Contraloría me parece muy relevante. Pero a mí me parece que hay temas que tienen que ver con la... que la Contraloría tenga un liderazgo. ¿Tú crees que la subcontralora no es un tema... ¿Tú conoces el currículum de la subcontralora, no? No es la titular, no tiene que ver con las cualidades personales de ella, tiene que ver con... Estoy hablando de que aquí hay una institucionalidad de la cual no hemos jactado durante años, que es la institucionalidad chilena, que en comparación con otros países de América es muy por sobre. Y a mí me parece que esa función pública... Si yo no estoy diciendo que no sea importante, pero no me parece que uno pueda elevar al grado de máxima relevancia estos temas por sobre otros que sí son, desde mi humilde punto de vista, en el cual uno esperaría. Yo valoro la actitud del intendente Orrego respecto de la situación de emergencia ambiental que vivimos hoy día. Valoro que hay otras cosas que a mí valoro que el Ministerio Público esté haciendo justicia y hoy día se haya formalizado sin prejuicio de que lamento mucho la situación de salud. Pero creo que Laura es parte de la pérdida de sentido común que el gobierno tiene al sentir de que en el fondo ahí no hay un problema. Tú dices que yo no tengo sentido común, Larraín. Estoy diciendo que ese argumento que acabas de dar es una pérdida de sentido común. No, pues. Si el sentido común tiene que ver con hacer funcionar la institucionalidad. Tomar decisiones. Vamos a pensar, Alberto, formalización, al final la formalización iba a ser de 5
se alcanzaron, por favor, acérquese. Me acerco, Alberto. Se alcanzaron a formalizar 4. Cardemil quedó para el 7 de julio. Lo de Jovino Novoa también quedó pendiente por el tema de su descompensación de salud. 2 más que quedaron, no podían tener medidas cautelares por ser parlamentarios. Fran quedó solo en la audiencia Salaquet. Fue un poco incidentado lo que pasó hoy día. Ya me hicieron una Kramer en vez de Salaquet y estaba todo resuelto. No, la verdad es que el proceso de formalización finalmente no fue todo lo histórico que iba a ser, porque evidentemente el carácter histórico estaba dado por una figura tan emblemática como la de Jovino Novoa. Eso era lo que le daba a esta formalización, dado lo que, ojo, que nos estamos acostumbrando tanto, que ya la formalización tenía que ser de un gran nombre para que fuese demasiado contundente y grave, y no nos importó que Salaquet, que fue candidato al Senado, que fue alcalde de Santiago permanentemente, qué sé yo, que fue un político muy exitoso, o que un diputado, qué sé yo, o 2 diputados estuvieran en la formalización, ya no nos importó mucho. Entonces es bien relevante que nos estemos acostumbrando, por desgracia, a aquello. Ahora, yo creo que aún con toda la falta de momento en términos de imagen, es un momento sumamente histórico. Estamos diciendo que en la segunda pata del anterior juicio, las empresas sumamente respetadas, con personal sumamente respetado, y hoy día políticos de gran relevancia de toda la transición que entran en calidad de inculpados y salen formalizados. Yo creo que eso no quita a nadie que hay un antes y un después de este proceso. Y claro, hoy día no pesa tanto, está la Copa América, hay una serie de cosas que están pasando, y resulta que sigue siendo histórico. Sí. Yo también pienso lo mismo. A mí me parece interesante, y a propósito de la misma línea que he mantenido siempre, a mí me hace confiar y ser optimista respecto al futuro cuando, bien o mal, con detalle, la institucionalidad sigue funcionando, se sigue negociando con los profesores, se ven los conflictos, se sigue administrando, independiente que esté más... Hay aquí un Ministerio Público que está llevando adelante los procesos, y yo creo que esto sí es un hecho histórico, no lo habíamos visto antes. Esta noción de entre comillas, estar haciendo justicia, deja que, en definitiva, este sentimiento de impunidad, del cual está contenta la gente, o lo ha percibido la ciudadano permanentemente respecto de algunas empresas, de algunos empresarios, de algunos, entre comillas, como se decía, los poderosos de siempre, hoy día esté tomando el calce que corresponde y se administre justicia como corresponde. Me parece que es valioso, es histórico, y ninguna Copa América lo va a opacar. Y esperamos que esto siga avanzando en materia de más transparencia de la actividad política. Por eso es que valoro los proyectos de ley enviados por la presidenta Bachelet la última semana, porque apunta justamente a lo mismo. Sí, yo creo que hay 2 planos distintos. No creo que el gobierno esté viviendo normalidad. Estoy viendo una anormalidad por una incapacidad de tomar decisiones, y ya lo hemos discutido. Sí creo que la institucionalidad judicial ha demostrado de que no importa quién sea, se van investigando y avanzando los procesos. Y lo que estamos viendo hoy día no solo es el cumplimiento y el funcionamiento de las instituciones, creo es el inicio de una larga procesión donde vamos a ver a muchos políticos frente a tribunales, y creo que hay una cosa que, entre comillas, debe ser sana. Tenemos que empezar a entender que van a haber juicios, van a haber fallos, van a haber responsables. Esa pega es exclusivamente, más allá de lo que digan los propios políticos, una pega de tribunales. Vamos a ver a todos los sectores afectados, y esto va a durar, y los tiempos políticos son distintos a los judiciales, y creo que hay que acostumbrarse a que vamos a este día tan histórico, digamos, a normalizarlo para bajar. Yo quiero incorporar un elemento adicional a lo que se ha dicho acá, que lo comparto, sin duda, esta audiencia de formalización, que significa un plazo que fija el juez para empezar la investigación de un presunto delito, no es una condena propiamente tal. Pero dicho eso, yo creo que no nos hacemos cargo, y poca gente se está haciendo cargo de lo que está pasando fuera del centro de justicia, de los grados de violencia, de que el Partido Comunista permanentemente avale, y lo digo por las banderas que comparten, a el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se siente, y que van a ver con perdón, pero el patriótico no tiene nada, que se siente con el derecho de agredir, que se siente con el derecho de insultar, que se siente con el derecho de, en definitiva, funar de una forma de agresión a personas que están concurriendo a los tribunales de justicia. Da la impresión que para las personas de derecha que están siendo hoy día juzgados, para estas personas no tienen derecho a ser protegidas, o a tener protección, o a transitar libremente en una democracia como la que todos nosotros tenemos. Y no hay ni una
palabra del Partido Comunista rechazando esos hechos de violencia, al contrario. Solo un detalle, la gente que está ahí básicamente con bandera del Partido Comunista Acción Proletaria, que es un movimiento distinto. ¿Pero están dentro del Partido Comunista? No, son un movimiento que apoya Corea del Norte, medio maoísta, trotskista. Yo vi banderas PC. Son banderas comunistas, pero de un movimiento... Pero y solamente decirles lo siguiente, a mí, de verdad, ¿Puedo defender a a Rodríguez? ¿Me permites? A mí te vuelvo a insistir, me vuelve a llamar profundamente la atención que un grupo armado que estuvo detrás del asesinato del único senador en democracia, que estuvo, como que hoy día el presidente del Partido Comunista fue jefe militar del Frente Patriótico Nacional, habiendo reconocido el señor Tellier que él dio la orden del atentado a Pinochet, donde resultaron carabineros asesinados. Hoy día no llame ni una atención, no haya ni un tipo de, yo diría, de parte de todos nosotros, de decir, ¿por qué están presentes y ya están normal? ¿Qué hubiese pasado, digo yo, si aparecen al lado de la UDI, bandera de Patria y Libertad? Yo sería la primera en decir, ojo, que esta cuestión está fea. O sea, acá no te nombro, estoy diciendo, acá, o sea, no es normal. Que grupos armados que fueron perseguidos como corresponde, junto con Lautaro, en la transición a la democracia, en los gobiernos de la concertación, en la famosa oficina donde estaba Schilling y Burgo, actual ministro del Interior, hoy día por las calles peguen, golpeen, y acá es normal. No, tendríamos que volver a la Constitución del 80 entonces para que ponga y sancione todo tipo de... Yo lo que entiendo es que son personas que se están expresando contra y lo hicieron de manera violenta y yo lo repudio, pero de ahí... Laura, pero de ahí, Cecilia, a tratar de retomar la historia, porque si tú quieres hacer un análisis histórico del desmembramiento del Partido Comunista del Frente Patriótico y analizamos el contexto histórico, daría para otro programa más. Me parece que tratar de vincular lo que pasó hoy día fuera de la cárcel con eso, yo repudio toda la violencia, particularmente si viene el Estado, como tuvimos tantos años cuando se reprimió, torturó en Chile, pero el repudio cualquier hecho de violencia, estoy molesta con lo que sucedió hoy día fuera, porque no corresponde, pero de ahí a tratar de extrapolar o tratar de contextualizar y meter además a Tellier en una declaración o de mundo político, me parece que un exceso. Él la hizo, es pública. Me parece que estoy haciendo cargo de palabras de él. Muy simple. Es público. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez no solo fue un grupo armado, fue un grupo político que tenía una tesis política que era dura, que era no. La tesis política era que la transición pactada era un error, ¿ya? Y esa transición pactada, hoy día, muchos de los que la pactaron incluso reconocen que hubo grandes errores en esa transición. Por lo tanto, hay una tesis política de fondo que ellos nunca compartieron. Dentro de eso, ¿ya? Efectivamente, el atentado a Pinochet fue algo que se hizo orgánicamente, ¿ya? No así el asesinato de Jaime Guzmán, que es una cosa que dentro del Frente produjo divisiones. Sí. En fin, hay una historia larga que habría que contar al respecto, pero lo de Pinochet sí fue un acto orgánico, y ese acto orgánico del Frente Patriótico Rodríguez, si uno lo analiza desde el punto de vista de que hay un dictador que usurpó las armas de todos los chilenos para uso personal de su bloque de poder, ¿ya? Tiene que haber una evaluación ética en torno a eso. Y eso ha sido investigado muchas veces, ha sido discutido por la filosofía política desde el siglo XVII para adelante, sobre todo el tema del derecho a rebelión, ¿ya? Y hay muchos que dicen que es legítimo que un grupo armado vaya contra un grupo que se ha armado ilegítimamente. Por lo tanto, es una discusión bastante más abierta. Yo como no creo en las dictaduras de ningún tipo. Pero si la dictadura no espérate, yo como no creo en las dictaduras de ningún tipo y no soy de aquellas que condena alguna y celebra otra. No, pero la encíclica celebra otra, tampoco soy partidaria de la violencia, de la comisión de asesinato. ¿Cómo lucha contra la dictadura? Nadie está avalando. ¿Cómo lucha contra la dictadura? ¿Cómo lucha entonces? Sí, como mecanismo para superar las situaciones de tortura. La encíclica de la Iglesia lo permitía, incluso los pueblos. Yo no estoy de acuerdo, Laura. Pero es que si vamos a debatir sobre eso, una cosa distinta a lo que pasó hoy día, solamente para no perdernos fuera el centro de la justicia. Me parece a mí que analizar la situación del frente en la historia de Chile da para otro programa y no tiene que ver, esto lo estoy argumentando porque tú dijiste, estaban los del Frente Patriótico como asimilando las mismas personas, pero a mí me parece que es irresponsable que la gente pueda pensar que los del Frente Patriótico se van a parar fuera del Centro de Justicia porque le van a volver a crear esa sensación de terror o de pánico. Me parece a mí un poco irresponsable. Hay que tener más cuidado. Yo creo que eso sufrieron hoy día. Creo que efectivamente son planos distintos. Tengo una diferencia ahí contigo, Ceci, pero creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que en una democracia como la que hoy día estamos viviendo, actos de violencia como el de hoy debían ser repudiables por todos los sectores. Y esperemos que hoy día haya sido un hecho aislado y que en el futuro veamos gente de otros partidos no viviendo la realidad que
les tocó, digamos, a una serie de parlamentarios, incluso de parlamentarios que no eran parte de los procesados, sino que fueron a acompañar a los que iban a ser formalizados. Por lo tanto, creo que lo importante... Se está repitiendo siempre. Incluso pasó en la Capitán Llávar con los parientes de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín cuando fueron a visitarlo. O sea, no son hechos aislados, es un patrón que se repite. Pero ¿cuántas veces hemos visto ese patrón? Lo hemos visto un par de veces ahora a propósito del juicio de Penta y sus derivaciones, pero creo que la violencia política son, casos puntuales. Pero tengo la impresión de que todos los sectores deberíamos repudiar, sin duda, lo que pasó hoy día y que no se vuelva a repetir, o sea, que hayan condiciones y que Carabineros, digamos, evite esto. Que hay que repudiar esos actos. A mí me parece que efectivamente hay una manifestación, que se calientan los ánimos, que puede pasar algo. A mí no me parece que sea una cosa... A mí me parece muy grave, por ejemplo, que parlamentarios, que son un poder del Estado, concurran acompañando a otros parlamentarios ya a un tribunal de justicia, porque me parece que detrás de eso se puede leer alguna clase de esfuerzo ya de presión. Aquí han habido presiones políticas, no nos olvidemos. Yo creo que aquí hay que tener cuidado. Han habido presiones políticas, han habido presiones sobre los fiscales, han habido presiones sobre el servicio de impuestos internos, quede del gobierno, quede fuera del gobierno. Yo creo que hay que tener cuidado. Hubo una negociación evidente entre el mundo de Jovino Novoa con el mundo del gobierno en algún momento. Si fracasó, funcionó, no sabemos mucho. O sea, todo eso ocurrió y me parece eso bastante grave. Y eso resulta que es bastante grave. Entonces, del acuerdo que dijo Insunce que nunca se hizo cargo. Del acuerdo que finalmente no se hicieron nunca cargo. Pero ese papel llegó a la oficina, según el relato del mismo Insunza, llegó a la oficina de algún ministro importante o de la Presidenta de la República y finalmente no se firmó, pero el papel llegó. Entonces alguien trabajó en todo ese proceso y hubo una labor previa. Entonces a mí me parece... Según el periodismo de investigación, no de las filtraciones, detrás de eso estuvo Peña y Lillo y la ministra Rincón. Por eso digo, aquí hay un asunto que es mucho más grave y resulta que... La ministra Rincón explicó que esto era en un contexto de una minuta de reforma al Código Penal. Yo también sería cuidadosa, o sea, ayer cuando le preguntaron en un programa a la ministra Rincón, ella fue a hablar de la reforma laboral para que la gente sepa que hay agenda y están llevándose a cabo las reformas que se han comprometido. En el contexto que fue a hablar de su nueva cartera, se le preguntó y ella dijo que había sido efectivamente una minuta que se había presentado en el contexto de la reforma al Código Penal, que entiendo que hasta hace muchos años, entró Gómez a lo mejor en el último momento. Ahí tú te das cuenta del deslote. Dos ministros del mismo gobierno que no tienen el mismo diagnóstico, lo que era una minuta, lo que era un acuerdo. Tenemos que despedirse, nos acabó el tiempo en Ciudadanos. Antes de 22 días llevan en paro los profesores, el día 22, el de hoy, para mañana pre-emergencia. No se repite afortunadamente la emergencia de hoy, sí hay pre-emergencia, restricción para los vehículos catalíticos terminados en 5 y 6 y iba a dejar para el final lo importante. Que invitó a Andrés Velasco a su lanzamiento. 7 de la tarde, Centro de Extensión de la Universidad Católica, se lanza un nuevo libro escrito por mí y por José Miguel Ahumada, Economía Política del Fracaso, un análisis de la tesis modernizadora del modelo neoliberal. Van a estar Andrés Velasco, Klaus Schmidt-Hebel, va a estar Marco Kremerman, va a estar Tomás Mosciati, Mirko Macari comentando el libro. Perfecto. Y lo más probable acompañando de tus compañeros. Y todos los compañeros de aquí van a estar. Hernán tiene una cena, pero no. Y el próximo lunes Alberto sí va a traer el libro que no trajo hoy día para mostrarlo y lo vamos a mostrar para hacerlo ahí. Y lo vamos a regalar al aire. Y vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo de un libro. ¿Hacemos sorteo? Hacemos sorteo. Vamos a sortear un libro de Alberto. Sí, no hay problema. La próxima semana en Ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Porque, ¿saben qué más? Si yo nombro rápido, hablan de improvisación. Si me demoro, dicen que me demoro, terminemos con la lecera. Yo lo que voy a hacer es, cuando tenga la persona más adecuada, voy a nombrar. Muchas gracias. Tus tarjetas de crédito presentaron Ciudadanos.